Hablando del cuadro evolutivo de la lepra, ¿se acuerdan que ustedes, como vimos acá, para que salga para acá, para que vean lo que hay? Aquí, los casos determinados son aquellas personas, el caso más claro, el caso en donde todavía no se sabe qué tipo de lepra tiene, porque son signos iniciales nada más. Signos iniciales de lepra, pero qué lepra tiene no se sabe. Claro, ahí que se pueden hacer las pruebas de Fernández, de la de Mitsuda, pero si no Silvia pudiera hacer, la evolución de la lepra es así. Indeterminado primero, o sea que tiene unos signos iniciales vagos, por ejemplo, la manchita, la manarosis, la pérdida de las cejas, pestañas, ¿ya? Largos y de ahí los casos determinados se hacen casos dimorfos o borderline, o también interpolares, que quiere decir que tienen de las dos. Entonces, todo caso borderline, que también se llama dimorfo o interpolar, tiene características de las dos lepras, lepromatosa y tuberculosis. Este borderline puede tener la mitad y mitad de cada una, o sea, 50% de cada una. Entonces se llama mid borderline, ¿ya? Tiene la mitad de cada una. Si tiene más de lepromatoso, es borderline lepromatoso. O sea, tiene algo de tuberculosis, pero como tiene más de lepromatoso, es borderline, pero lepromatoso. Y llegará a ser lepromatoso. Si tiene más de tuberculoide, de aquí para acá, pero tiene algo de lepromatoso, entonces es borderline tuberculoide y va a ser tuberculoide. Lamentablemente, la mayoría de las veces, la gente termina como lepromatoso. Ahora, el lepromatoso tuberculoide, cuando hay estos casos de tuberculoide, son paucibacilares. Paucibacilares, o sea, tienen pocos bacilos. Pauci significa poco bacilo. ¿Ya? En cambio, multibacilar, que es la lepra lepromatosa, tiene muchísimos bacilos. ¿Se acuerdan que el tuberculoide no es contagioso? No es infeccioso porque tiene pocos bacilos. En cambio, yo les hablé hasta en verso que todo leproso, lepromatoso es mocoso y por eso es infeccioso. ¿Ya? Porque tiene muchos, en el moco nasal, muchos bacilos. Y también los tiene en las lesiones. Habíamos visto, por ejemplo, que el leproso, el lepromatoso, a ver, no, todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía. Ya. Ya, entonces estamos en los casos determinados. Ya, el lepromatoso, ¿se acuerdan? Era progresivo, ¿verdad? Estable, sistémico, infectante. Ya, los bacilos evidentes, mixtura negativa, etcétera. Ya vimos esto, ¿verdad? Y, mire, multibacilar. Por eso es que es contagioso. ¿Quién? El leproso lepromatoso. Ya. Es multibacilar, muchos bacilos, incluso los globis. ¿Se acuerdan? Globis. ¿Ya? En cambio, los leprosos tuberculoides son al revés. ¿Ya? Tienden a ser regresivos, tienden a curar, estables, afectan piel y nervios periféricos. No es transmisible porque no hay muchos bacilos, es paucibacilar, reacción de mixtura positiva. ¿Ya? También vimos que aquí se observa el granuloma tuberculoide en la biopsia, en cambio en la lepra lepromatosa se observa las células de Bishop. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, aquí también solo aprender esto y este título, nada más. ¿Ya? Aquí está un solo bacilito, es paucibacilar, por eso es poco infeccioso. Y ahí vimos ya cómo eran pues, los casos de la lepra tuberculoide, las lesiones, cómo eran, y aprendimos esta tabla para diferenciar entre tuberculoide y lepromatosa. Y ahora empezamos otra vez pensando cómo empieza la lepra. Los casos indeterminados son el inicio de la lepra, el principio. ¿Ya? O sea, estamos como en un bypass, un compás de espera. ¿Ya? Que no sabemos que es lepra y sabemos que esta persona terminará como leproso lepromatoso o como leproso tuberculoide. Que lo más probable es que sea leproso lepromatoso como siempre. Pero, lógicamente, eso si es que el tratamiento no bloquea la evolución, porque cuando uno encuentra un caso indeterminado, y ya sabes que es indeterminado de la lepra, lo tratas y ya nunca sabrás qué iba a hacer porque ya lo tratas y lo curas, porque el tratamiento hay. Pero si no se cura, irá hacia uno de los dos polos. Entonces siempre empiezan como indeterminados. Bueno, pero si el tratamiento bloquea la evolución, entonces ahí, en ese caso, ya se curó y se acabó el problema. ¿Ya? Bien, entonces son casos incipientes, iniciales, casi no se notan, ¿no? Una o varias manchitas y ya está.
hipocrómicas, ¿se acuerdan? Claras, que tienen alteraciones de la sensibilidad, sequedad y alopecia, o sea, la madarosis, ¿se acuerdan? En cualquier parte del cuerpo. Y estas lesiones pueden aparecer, ya les dije yo, más en la nalga y en la cara, en la parte anterior del cuello. ¿Ya? Ahora, la anhidrosis se reconoce porque la piel se seca tanto, que anhidrosis significa que no hay líquido, la piel se seca tanto en la lesión, en el sitio de la lesión, se seca tanto que el polvo no se le pega ahí, a esos sitios. Y ese detalle lo notó la primera vez un dermatólogo español, apellido Castañeda, que visitó la India, ¿no? La India es el país más sucio en la gente, porque tiene un 70% de población miserable, ¿no? Que viven en la miseria, menesterosa. Tiene bomba atómica, eso sí tiene, pero en cambio tiene una población que vive en la pobreza extrema, menesterosos, mendigos y todo, ¿ya? Es la gente sucísima. Bien, entonces él notó que los leprosos allá, a pesar de ser tan sucio su cuerpo, tenían limpiecitas las lesiones, las partes donde había lesiones. ¿Ya? Entonces él dijo que esto se debe a que la piel está seca. Y se le ocurrió utilizar ese detalle para hacer esa prueba en otros enfermos de lepra de otros países que no son mugrosos, pero se puede hacer la prueba. ¿Y cómo la hace? Si ustedes se ponen, por ejemplo, ustedes son normales, todos tenemos húmeda la piel, aunque uno cree que la tienen seca, siempre hay un grado de humedad. Y eso se prueba. Pónganse ustedes un poco de talco, de cualquier talco, en la piel y soplen. Y verán que por más que soplen no se va todo el talco, se queda una mancha blanca allí. Es por la humedad que tenemos. Pero entonces él usa ese método cuando hay una mancha sospechosa de una persona que es contacto de un leproso, le pone el talco allí y sopla. Y si esa lesión es anhidra, o sea, seca de leproso, queda limpiecita, no queda nada de talco. Si no es una lesión de lepra, queda el talco, no, porque si hay humedad normal. Entonces, ese método se llama el signo de la mugre de Castañeda, por eso. ¿Ya? Pero, entonces, de ahí, en los casos indeterminados, van a ir apareciendo una serie de cambios. Primero tiene de las dos, que se llama lepra dimorfa, y luego se va hacia uno de los polos, el polo lepromatoso o el polo tuberculoide. ¿Ya? Entonces, el caso indeterminado es el inicio de la lepra. Aquí está, indeterminado, inicio de la lepra. Aquí hay estas manchitas blancas por aquí, que ni se ven bien a veces, y que son sospechosas de ser lepra. ¿Cuándo? Cuando estos pacientes son contactos de un leproso. Porque manchas blancas mucha gente tiene de muchas otras causas en la piel, pero cuando se trata del contacto de un leproso, o sea, un hijo, una persona que vive con un leproso o que mantiene contacto permanente con un leproso, ahí hay que pensar que puede ser lepra y hacer la prueba, por ejemplo, en el caso del polvo, ¿no? de Castañeda. ¿Ya? O se le puede hacer la reacción de Fernández o Mixuda para ver. Bueno, entonces la lepra aquí es que debe ser detectada por los programas nacionales de control de la lepra, encontrar los casos iniciales o indeterminados. Lo tratan y se acabó. Ya lo traté y nunca sabré yo si va a ser lepromatoso o si va a ser tuberculoide, porque ya lo traté. Si no se trata y sigue avanzando, va a tener características, ahora tiene características de las dos lepras, tendrá de tuberculoide y tendrá de lepromatoso. Puede tener la miti, 50% de cada una, entonces es mid borderline, ¿ya? Si tiene más de lepromatoso, es borderline lepromatoso, y si tiene más de tuberculoide, es borderline tuberculoide. Cuando ya son borderline tuberculoide, irá a tuberculoide. Cuando ya es borderline lepromatoso, terminará en lepromatoso. Pero ya les dije que la mayoría de los casos van para este lado, y son multibacilares, contagiosos. Los de acá son paucibacilares, no hay bacilos y no son contagiosos. Y no son mocosos también. No se olviden que los mocosos son los leprosos lepromatosos, no los leprosos tuberculoides. Porque ambos son leprosos, ¿no? Sino que los de acá son leprosos lepromatosos y los de acá son leprosos tuberculoides. Aquí, por ejemplo, este es borderline, porque miren, tiene de los dos. Miren, el número de manchas es demasiado para ser solo tuberculoide. Porque ya dijimos que los tuberculoides tienen, como ustedes ven acá, una, máximo 3 lesiones. ¿Ya? Y este tiene
Este tiene más de 3. No son muchas, como para decir que ya es lepromatoso, pero tiene más de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, eso tiene de lepromatoso, pero en cambio son muy pocas de todas maneras para ser lepromatoso. Además, no son lisas ni brillantes como en los lepromatosos, y los bordes son bien claros. En los lepromatosos los bordes no son tan claros, no se notan bien. Aquí se notan bien. Entonces, de lepromatosos tienen el número de lesiones y nada más. Tal vez se puede decir que un poco de simetría, sí, ya. Pero lo demás, bordes claros, ya, son manchas, no son secas, no son brillantes y seguramente tienen alteración de la sensibilidad. Entonces, este es borderline tuberculoide porque tiene más de tuberculoide. Pero podría tener de los dos, si tuviera de los dos más o menos, es borderline lepromatoso o borderline, que quiere decir que tiene de las dos. Miren, esto de decir si es borderline o si es borderline lepromatoso o borderline tuberculoide es un poco, requiere un poco de experiencia para decir exactamente si lo es. No es necesario 100% para el tratamiento, porque de todas maneras todavía son casos que están recién en esta parte de aquí, ya. Entonces, para el tratamiento no importa, pero sí para el conocimiento del comportamiento de la lepra, cómo va evolucionando. ¿Ya? Entonces, estos casos indeterminados pasan aquí a borderline. Borderline quiere decir que están en la línea, en la frontera, que también se llaman dimorfos. En algunos libros se les ponen interpolares, otros libros los autores le ponen limítrofes. Limítrofe es borderline, porque la frontera, el límite, ¿verdad? Interpolar, ¿por qué interpolar? Porque está entre el polo tuberculoide y el polo lepromatoso. Este es un polo, este es otro polo. Acá también, ¿ya? Borderline. Entonces, por eso se llaman interpolares, porque están aquí entre el polo tuberculoide y el lepromatoso. O se llaman también limítrofes en español, que es lo mismo. O dimorfos, porque tienen los dos. ¿Ya? Tienen los dos, dimorfos. Lo hemos usado el nombre dimorfo o borderline. ¿Ya? Y ahí viene pues que será borderline tuberculoide cuando tenga más de lepra tuberculoide, como está aquí. ¿Ya? O será borderline lepromatoso, ¿ya? Cuando aquí está borderline lepromatoso, cuando tenga más de lepra lepromatoso. Pero en la mitad siempre es borderline, que es lo que está aquí, que tiene de las dos exactamente la mitad de las características son borderline y la otra mitad de sus características son lepromatosas. Entonces tiene mil borderline o un dimorfo puro, ¿no? ¿Ya? Pero después se irá siendo o lepromatoso o tuberculoide. Entonces, eso, aquí empezábamos diciendo que entonces los dimorfos, esto que está aquí, los dimorfos, ¿ya? Son casos agudos o subagudos. No hay realmente síntomas, ¿no? Que provienen de indeterminados, o sea, de acá arriba, de los indeterminados, provienen determinados, ¿ya? Y son inestables. ¿Por qué? Porque puede ser borderline, tiene las dos. Borderline lepromatoso, que tiene más de lepromatoso, o borderline tuberculoide, que tiene más de tuberculoide. Entonces, siempre se dice que estos casos dimorfos en realidad son casos lepromatosos disfrazados. ¿Por qué? Porque casi siempre terminan como lepromatosos. Casi siempre terminan acá. Entonces, estos que son borderline, pero son lepromatosos que están disfrazados porque terminarán siendo lepromatosos. ¿Ya? Bien, aquí se describe las lesiones que hay de los dos tipos, ¿no? Ya uno, por eso con esta tablita que les di, uno puede comparar y ver qué hay de la una y qué hay de la otra, ¿no? ¿Ya? Aquí está. Ya. Bueno. Y la respuesta a la lepromina también es variable, de acuerdo a qué tipo de borderline sea, ¿verdad? Ya vimos al principio también eso. Ahora vamos con más detalle los casos dimorfos que estamos hablando aquí. Borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatoso. Empecemos con el de la mitad, porque en realidad el de la mitad es cuando empieza que tiene los dos. Borderline. Hay muchas lesiones similares al borderline tuberculoide y al borderline lepromatoso. O sea que tienen las dos, que tienden a ser bilaterales y asimétricas, 50% lepromatoso y 50% tuberculoide y 50% lepromatoso. LT es lepra tuberculoide, LL es lepra lepromatosa. ¿Ya?
Ahora, si se va más hacia las características del tuberculoide, será borderline tuberculoide. Entonces, las lesiones son hipopigmentadas o eritematosas o placas, ¿ya? Los bordes pueden ser irregulares, pero bien definidos. Por ejemplo, estos aquí, vean, los bordes de estas lesiones de aquí son irregulares, ¿verdad? Como con punta, ¿verdad? Pero bien claros, bien definidos, irregulares, ¿no? Pero bien definidos. ¿Ya? Aquí está. Son alrededor de una docena, o sea que como son más de 3, pero en cambio los bordes son, como son más de 3, tienen eso de lepromatoso, pero en cambio las otras características son de tuberculoide. Entonces es borderline tuberculoide. El borderline lepromatoso es al revés, predomina el aspecto lepromatoso. Hay muchas lesiones y tienden a ser asimétricas. O sea, solo la asimetría hace que sean del borderline tuberculoide. Pero en cambio el aspecto lepromatoso predomina. Hay muchísimas lesiones, entonces es borderline lepromatoso. Esto aquí no importa, esto aquí no, ya lo explico más adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces un borderline tuberculoide quiere decir que tiene más de tuberculoide que de lepromatoso. Tiene las dos, pero más tiene de tuberculoide. Por ejemplo, aquí de lepromatoso, más lo único que sería es que tiene varias lesiones. Varias lesiones. Pero en cambio, de tuberculoide que tiene, los bordes son bien claros, es anhidra, son grandes, de aspecto seco, ¿ya? Eso tiene más de tuberculoide, entonces borderline tuberculoide. Lo mismo, aunque sea una sola lesión, de todas maneras aquí, miren, ¿qué tiene el lepromatoso? Miren que hay partes que los bordes no son claros, hay partes que los bordes no son claros, otras partes sí son bien claros, ¿ya? Y como es anhidra seca, entonces borderline tuberculoide, tiene más de tuberculoide. Lo único que tiene el lepromatoso aquí es que hay partes en que los bordes no están muy claros, ¿ya? Y así, bueno, así, esto ya les digo, requiere experiencia para clasificarlo, aunque no es 100% necesario para el tratamiento. Ya yo sé hace rato que es lepra y los trato. Lo que pasa es que los tratamientos pueden a veces afinarse un poco cuando estamos bien claros de en qué punto de la evolución está el paciente. Se le puede dar un tratamiento más suave o por menos tiempo dependiendo de eso. Pero se requiere en la práctica de la especialidad, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender lo básico. Para que ustedes mismo borderline así mismo tiene las dos. Tiene características de las dos lepras y por eso es mid borderline, o sea, 50% de tuberculoide y 50% de lepromatoso. Y a ver, cuando tiene más leprina, ya estas lesiones son casi lepromatosas toditas, brillantes, rojizas, ¿verdad? ¿Ya? Seguramente lo único que tiene aquí de tuberculoide es que tal vez tienen alteración de la sensibilidad nada más, porque todo esto ya, el número de lesiones da para lepromatoso. La simetría da, porque tiene los dos lados igual. Los bordes irregulares, bueno, sí, tiene bordes claros, eso sí, mire. Entonces, por los bordes claros es que es tuberculoide esa parte nada más. Pero como tiene más aspecto lepromatoso, es borderline lepromatoso. ¿Ya? Y así, ya les digo, esto requiere experiencia para poner al paciente en el punto exacto de la evolución de la lepra en donde él está. Pero de ahí para el tratamiento debe ser acá. Y por eso el Programa Nacional de Control de la Lepra de cada país tiene que buscar a los pacientes que están en este plano, que recién están con la lepra inicial y que son contactos de leprosos. O sea, un Programa Nacional de la Lepra debe tener un censo total de todos los leprosos del país con sus familiares. Y es un verdadero árbol familiar de cada uno, ¿ya? Entonces lo visita cada año y ya sabe que este tiene 3 hijos, 2 hijas, ahí vive una tía, también vive un primo, qué sé yo, y a todos los examina. Y para cogerlos aquí. A veces se les pasa que los cogen acá, pero también es temprano. Ya cuando los cogen por acá, ahí es que ya es más, se van a curar también, pero pueden quedar con secuelas, ¿ya? Entonces, por eso el asunto es cogerlos aquí, ¿ya? Aunque debemos aprender cómo era lo que les estoy enseñando para que sepan cómo es la evolución de la lepra. Ahora vamos a ver otro asunto que es muy importante en la lepra, que se llama la reacción leprosa. Lo primero, para entender lo que es la reacción leprosa, un ratito, es recordar, lo primero es recordar
que la lepra es asintomática. Yo ya se lo dije. El paciente no tiene ningún malestar, ningún síntoma general, ni sistémico, ni local siquiera, nada. La lepra no pica, no duele, nada. Eso es lo que pasa con todo leproso. Pero hay momentos, en algún momento de la vida de algunos leprosos, no de todos, más o menos el 50 o 60% de los leprosos, hay momentos en su vida que pueden presentar un cuadro agudo de la lepra. O sea, la lepra que no era sintomática, que tenía ya 2 o 3 años así nomás, sin síntomas, solo con lesiones, se hace aguda, se hace sintomática, fiebre, dolor del cuerpo, malestar general, náusea, vómito. Las lesiones se empeoran o se superponen nuevas lesiones a las lesiones antiguas. Entonces ahí hay síntomas incluso neurales, viscerales y cutáneos. Y eso se llama reacción leprosa. Y les repito, eso pasa un 60% una sola vez, o a veces le repite, ¿no? Pero a veces puede pasar en el inicio de la lepra. Hay casos raros en donde la reacción leprosa está entre los síntomas del inicio de la lepra. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera parte, vimos que la reacción leprosa estaba entre los signos iniciales de la lepra? ¿Se acuerdan cuando vimos las primeras partes de esto? Vimos esta vez. Aquí, miren, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Bueno, la madarosis, ¿se acuerdan? Pérdida de cejas, pestañas, ¿ya? Infiltración de la piel, ¿ya? Las nodulitos y la reacción leprosa, que normalmente se presenta bien adelante de la lepra. A veces se presenta como síntoma inicial y empieza con una lepra dolorosa, pero es raro, pero sucede. En los niños especialmente, está lloroso porque le duele, está con malestar, pero normalmente no ocurre así. La reacción leprosa siempre es una reacción que aparece más tarde en la evolución de la lepra, como estaba explicándole ahorita, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la reacción leprosa. Primer concepto, la reacción leprosa es la agudización de la lepra en donde aparecen síntomas generales, de todo, febriles, neurológicos, viscerales y cutáneos. ¿Ya? Y hay 2 tipos. Lo segundo que hay que acordarse es que se presenta una sola vez en la vida del leproso, de un 60% de los leprosos, o a veces tiene repeticiones. ¿Ya? Eso es lo segundo. Y se clasifican la reacción leprosa en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Y les voy a decir de una vez algo más. Pregunta de examen. El único momento en que un leproso tiene que ser hospitalizado es cuando tiene la reacción leprosa. El leproso no es un paciente como se los tenía antes recluidos en los famosos leprocomios que se llamaban. No. El paciente leproso es un paciente ambulatorio que tiene que llegar al centro de salud para que lo diagnostiquen, lo traten y de ahí incluso ya no regresa más porque le mandan a los inspectores a su casa para que le lleven el medicamento cuando le toque y hagan el monitoreo de los contactos. Y si no, él puede venir cada vez que quiera a recibir su medicamento cuando le toque, pero no se hospitaliza. Pero cuando tiene la reacción leprosa, ahí sí se hospitaliza. Entonces, no se olviden, pregunta de examen, el único momento que un leproso se hospitaliza es cuando tiene reacción leprosa, sea tipo 1 o tipo 2. La reacción leprosa tipo 1, esta, también se llama reacción de reversa. Reacción de reversa. Esta reacción se presenta en los casos interpolares. ¿Se acuerdan cuáles eran los interpolares? A ver, que también se llaman ¿cómo? En inglés, ¿cómo se llamaban? Borderline, ¿ya? O también dimorfo, ¿verdad? En esos casos se presenta la reacción de reversa, pero tienen origen en casos indeterminados. Lógico, porque siempre hay los casos determinados primero. Después vienen los casos dimorfos o borderline o interpolares, ¿verdad? Aquí está, borderline, dimorfos o interpolares o limítrofes. Entonces, la reacción leprosa tipo 1 o reacción de reversa, reacción aguda tipo 1, es mejor decir reacción aguda, ya les voy a decir por qué. Reacción aguda tipo 1 o reacción de reversa se presenta en estos casos dimorfos o interpolares, pero lógicamente se originan en casos indeterminados. Y aparece y tiene como detonante, como que se dispara a causa de cambios hormonales en las personas, como en el puerperio o la farmacoterapia.
farmacoterapia puede desencadenar a veces no solamente la antileprosa, otro fármaco, más que nada otro fármaco, desencadenan la reacción de reversa o reacción aguda tipo 1. ¿Ya? ¿Y qué aparece aquí? Aparecen síntomas agudos, como ya le dije, fiebre, malestar general, lesiones viscerales, neurológicas, cutáneas. Sobre las lesiones viejas aparecen lesiones nuevas o aparecen úlceras. ¿Ya? Y cuando, aparte de las úlceras, aparece necrosis, ojo, aquí, cuando aparece necrosis, entonces la reacción de reversa toma el nombre de lepra lazarina de Wade y Pardo Castello. Entonces, yo pregunto, ¿qué es la lepra lazarina de Wade y Pardo Castello? Es la reacción de reversa que cursa con necrosis, nada más. O si yo pregunto, ¿cómo se llama la reacción de reversa que cursa con necrosis? Y la respuesta es lepra lazarina de Wade y Pardo Castello. Eso es lo que tienen que acordarse. De ahí ya cómo desaparece después que evoluciona, dejan cicatrices, etc. Puede haber edemas, hinchazones, cristales, hay inflamaciones graves de los nervios, síntomas generales y fiebre, ya lo sabemos. Ya sabemos que, porque eso es la agudización de la lepra. ¿Ya? Lo que hay que acordarse es que empiezan casos interpolares que vienen determinados por cambios hormonales o por farmacoterapia. Y que cuando entre los síntomas generales y que siempre hay úlceras, aparece necrosis, ahí se llama lepra lazarina de Wade y Pardo Castello. Esta es la reacción aguda tipo 1 o reacción de reversa. Miren, por ejemplo, es la reacción aguda tipo 1. Miren cómo se le echa una placa enorme, gruesa, roja por aquí, está inflamada, duele, se nota la cara del paciente del malestar. Miren cómo tiene la boca torcida, la fruncida del malestar que tiene. ¿Ya? Esta es la reacción leprosa, reacción aguda tipo 1 o reacción de reversa normal. Pero cuando aparte de eso, de estas lesiones que se agudizan, ya miren como se le ha inflamado, se ha hecho como placa, como cosas. Aparte de eso hay necrosis, se pone negro, miren. Cuando aparte de eso hay necrosis, entonces la reacción de reversa es ahora lepra lazarina de Wade y Pardo Castello. Por eso le digo, la reacción aguda tipo 1 o reacción de reversa, cuando cursa con necrosis, aparte de todo lo que tenga, entonces se llama lepra lazarina de Wade y Pardo Castello. La reacción aguda tipo 2, que también se llama reacción leprosa. ¿Ya? Por eso es mejor decir reacción aguda tipo 2, porque la tipo 2 se llama reacción leprosa. Cuando uno recién empieza el tema, en cualquier libro siempre dice reacción aguda ante la lepra o reacción leprosa. Entonces uno se confunde porque la que realmente se llama reacción leprosa era la reacción aguda tipo 2. Y por eso es mejor decir reacción aguda tipo 1 o reacción de reversa y reacción aguda tipo 2 o reacción leprosa. Esta, en cambio, si la tipo 1 empezaba en los casos interpolares o dimorfos, por cambios hormonales o por farmacoterapia, en cambio, la reacción leprosa o aguda tipo 2 se presenta en los lepromatosos ya avanzados, en los casos normales de lepra lepromatosa. ¿Ya? Y aparte, presentan los mismos síntomas agudos, fiebre, malestar general, problemas inflamatorios en los nervios, neurológicos, viscerales, lo que, qué sé yo, cutáneos. Aparte de eso, se presenta como uno de los 3 síndromes que están aquí. O eritema nudoso, o eritema polimorfo, o eritema necrosante o fenómeno de luz. Estos síndromes son síndromes dermatológicos. O sea, estos son los cambios en la piel que hay. Aparte de los signos que hablamos de fiebre y todo, ¿no? ¿Ya? Así como acá también en tipo 1, aparte de la fiebre y todo, ¿ya? Puede aparecer ulceración o necrosis, ¿no? Y ahí lepra lazarina de Wade y Pardo Castello. Acá también, en cambio, aparece como los cambios en la piel o lesiones son de 3 tipos, 3 síndromes: eritema nudoso, eritema polimorfo y eritema necrosante. Pero en todos ellos hay los síntomas agudos que ya hablamos, ¿no? ¿Ya? El eritema nudoso, como su nombre lo dice, son pequeños nudos o nódulos profundos y dolorosos, o a veces superficiales y gruesos, en el tronco, en las extremidades y en la cara. En pocos días evolucionan y desaparecen, o sea, es un síndrome benigno, dejando descamación o un adelgazamiento temporal de la piel. Y este es el eritema nudoso, miren. En la oreja ha salido esta vez. Esta bola ahí. ¿Ya? En cambio, el eritema polimorfo, poli significa muchas formas, polimorfo. Se llama así porque tiene varias formas. ¿Sí? Manchas, placas, manchas, pápulas,
placas, ampollas, úlceras. ¿Ya? Este es un eritema polimorfo ¿de qué? De la reacción aguda tipo 2. ¿Ya? En el tipo 2. ¿Ya? Y así mismo, cuando aparte de todo esto, o en vez de todo esto aparece en las úlceras necrosis, entonces se llama fenómeno de Lucio. Entonces, así como acá yo preguntaba, ¿qué es la lepra lazarina de Güell Pardo Castelo? Ustedes me decían, es la presencia de necrosis en la región de reversa. El fenómeno de Lucio es la presencia de necrosis en la reacción leprosa, en la tipo 2, que es la que estamos viendo, la reacción aguda tipo 2 con reacción leprosa. Ahí se llama fenómeno de Lucio. Cuando aparte de todo hay mancha, la que estamos viendo, multifolia, etcétera, ampolla, y deja de quedar necrosantes, con necrosis. Entonces ahí esa úlcera va a demorar de cicatrizar después de 3 o 4 semanas, ¿ya? Y ese es el fenómeno de Lucio. Fenómeno de Lucio. Aquí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué? Con dudas porque después se confunden. Doctor, entonces, cuando aparecen úlceras con necrosis, es la lepra lazarina de Waite y Pardo Castelo, reacción aguda tipo 1. Y, Sí, cuando... pero tú cómo sabes, es que mira, ¿cómo sabes tú que es reacción aguda tipo 1? Porque tanto en el fenómeno de Lucio como en la lepra lazarina de Waite y Pardo Castelo hay necrosis en la úlcera. ¿Por qué sabes tú? Porque tú has hecho una historia y te enteras que estos pacientes, tiene necrosis, pero como se inició en un caso interpolar, ¿ya? No era depromatoso, no interpolar, o sea, dimorfo, tenía las dos iniciales, decían en las primeras partes de la lepra, ¿ya? Entonces ya esto es lepra de salida de Paracastelo. En cambio acá, como este ya vino de un leproso lepromatoso, ¿ya? Esta reacción aguda se presentó en un leproso lepromatoso, entonces esas úlceras, que pueden ser muchas o pocas, con necrosis, son fenómenos de Lucio. ¿Ya? Tienes razón, en los dos casos hay ulceraciones, claro que en Lucio es más fuerte siempre, ¿no? Pero puede ser que sean pocas. Pero en la presencia de necrosis, no, dice, bueno, ¿y es Lucio o es lepra lazarina de Güell Pardo Castelo? No, es Lucio, ¿por qué? Porque este es un leproso lepromatoso. Si fuera de Güell Pardo Castelo, sería una persona que recién está en la lepra dimorfa, borderline, que tiene características de las dos, que no está muy avanzado. Entonces, en eso se puede basar uno para estar más seguro. Pero igual las dos son reacción leprosa, o sea, tipo 1, tipo 2, y requieren hospitalización. Por eso estos pacientes están hospitalizados. Es el único momento en que se hospitaliza al paciente. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las complicaciones que tiene la lepra. Hay complicaciones oculares, neurológicas, motoras, tróficas, y la que aparece muy tardíamente, ya después de muchos años, que son las amiloidosis viscerales, pero que tampoco causan problemas de función, o sea, no causan malfunción visceral, no causan disfunción orgánica, no. Hay amiloidosis visceral, que pone tipo amiloide del tejido, pero no molesta. Pero a eso ya no se llega hoy en día, porque la lepra, el diagnóstico y el tratamiento ha avanzado mucho, pues, y ahora más importante es detectar a tiempo a los pacientes para evitar casualmente que lleguen a estados muy avanzados, que dejan secuelas para toda la vida. Entonces vamos a ver las complicaciones oculares. Miren, una de las más raras era conocida como triquiasis, en donde de repente las pestañas, en vez de nacer del borde del párpado, nacen de la córnea o de la esclerótica, ¿sí ven? ¿Sí ven? Es un fenómeno rarísimo, ¿no? ¿Ya? La triquiasis. Ectropión y dermatochalasia. El ectropión es el engrosamiento del párpado inferior, del borde del párpado inferior, que se llama ectropión. Y la dermatochalasia, ¿se acuerdan que era un pliegue que cae sobre el ojo de arriba, de la piel del párpado, que puede cerrar el ojo? ¿Se acuerdan que vimos en la dermatochalasia? A veces, aquí no está muy avanzado, pero a veces nosotros vimos acá que puede cerrar el ojo de persona aquí. Vean, la dermatochalasia.
está con el ojo abierto, pero no pueden ver el ojo porque el colgado de piel se le ha caído de acá. ¿Ya? Entonces, la dermatochalasia, pues, es una lesión característica de las alteraciones oculares. La dacriocistitis, o sea, compromiso de las glándulas lacrimales con infección secundaria. Dacriocistitis, ¿ven? Hay pus en las glándulas lacrimales. Anestesia de la córnea. Yo miro vamos a ver si ustedes son observadores. Yo miro este ojo a este paciente, ¿ya? Que sospecho que es leproso, y me doy cuenta enseguida que él ha perdido la sensibilidad en la córnea. ¿Por qué me doy cuenta que ha perdido la sensibilidad en la córnea? Solo con mirarlo ahí. Porque no lubrica. ¿Y cómo sabes tú que no lubrica? Tiene los ojos secos y no tiene la necesidad de lubricar y parpadear o algo así. Ya, bueno, eso es una cosa, pero ¿qué más notas hay tú en la córnea? ¿Qué hay sobre la córnea? Ah, hay suciedad. Exactamente. Nadie en este mundo tolera polvo sobre la córnea. Porque como tú bien dices, la córnea está constantemente siendo lubricada por el parpadeo que mueve, para eso son las glándulas lacrimales, no son solo para llorar las glándulas lacrimales. Su verdadera función es mantener húmedo el ojo, para que la córnea no se seque y se resquebraje. ¿Ya? Entonces, si yo veo que este señor tiene polvo pegado ahí, yo digo, este hombre tiene anestesia, porque no siente el polvo, no le molesta. ¿Ya? Me doy cuenta. Aquí, por ejemplo, queratitis aguda por exposición. Eso es en el caso, ¿se acuerdan que cuando tienen lagoftalmus, ¿se acuerdan que no pueden cerrar el ojo, el párpado? Eso se llama lagoftalmus. Entonces se seca la córnea y eso se llama queratitis. Aquí está brillante porque le han puesto algunas gotas, seguramente algo, pero esto es queratitis, o sea, opacificación de la córnea por exposición con poca lubricación y como no puede parpadear y está mirando, entonces se acuerdan que yo le dije que por eso a los curiosos, a los que nosotros decimos los sapos, le dicen ojo seco. Oye, no sea ojo seco, porque el curioso de la vida ajena lo es tanto que no parpadea por no perderse un instante de lo que está viendo. Entonces le dicen ojo seco. Esa es la comparación. Acá hay terigio, en cambio. El terigio es el crecimiento de vasos sanguíneos que vienen sobre la lámina superior de la esclerótica y empiezan a cubrir el iris. ¿Sí ven? A la córnea, perdón. Empiezan a cubrir la córnea, se llama terigio. Esto es frecuente en otras personas también por inflamaciones, por conjuntivitis crónica, no solamente la lepra, pero en la lepra también hay terigio, ¿ya? En la córnea. Y mire que este también tiene, lo mismo que acá, opacificación ya de la córnea. Acá hay, por ejemplo, una epiescleritis, o sea, la esclerótica está totalmente inflamada alrededor de la córnea, ¿sí ven? ¿Ya? Y aquí también ya hay opacificación periférica de la córnea, epiescleritis. Otro signo es la iridociclitis. Iridociclitis, o sea, irido es iris y ciclitis es la pupila, o sea, afección del iris y de la pupila, iridociclitis. El iris está afectado, miren, si ven aquí, el borde externo, ¿se acuerdan que se llama la uvea? El borde externo, que es la capa vascular que rodea al iris, limitando por dentro con el iris, pero por fuera limita hacia adelante por la esclerótica y hacia atrás con la coroides, ¿ya? Aquí está inflamada la uvea, ven ese color azulado, y como eso es en el iris, entonces es iritis, pero como también está deformada la pupila, que ahí sería ciclitis, iridociclitis. Es la pupila en forma de pera. La pupila es un orificio redondo perfecto, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Y acá pues la ceguera total, cuando la opacificación de la córnea se hace completa. ¿Ya? Acá también miren, esta triquiasis también hay opacificación de la córnea, ¿sí? Está casi toda cubierta ya por la queratitis. ¿Sí? Esas son las alteraciones oculares más frecuentes que se ven en la lepra. Entonces, pero acuérdense que son complicaciones. Bien. Ahora vean, aquí está. Como el lagoftalmus. Aparentemente está normal. Yo le digo, a ver, cierre los ojos, pero solamente puede cerrar un párpado, el otro no. Y empieza a entornar el ojo hacia atrás. ¿Cómo se llama cuando el paciente entorna el ojo hacia atrás? ¿Como aquí o como aquí?
Fenómeno de Bell. El fenómeno de Bell, pues se acuerdan. Se olvidaron que en los signos iniciales de la lepra vimos que la oftalmos es la imposibilidad de cerrar bien uno o los dos ojos. En estos casos son los dos. Y el paciente, como no puede para dormir o para protegerse de la sequedad del ambiente, entorna los ojos, los cubre, girándolos hacia atrás para que el párpado los cubra. Ese reflejo, porque es un reflejo, se llama fenómeno de Bell. Entonces, el fenómeno de Bell es un reflejo compensatorio para proteger el ojo en la gente que tiene lagoftalmos, o sea, imposibilidad de cerrar uno o los dos párpados, por afectación de la rama del músculo orbicular de los párpados, la rama del facial que inerva el músculo orbicular de los párpados. Entonces no puede cerrar el párpado. Ese proceso de lagoftalmos, casi siempre hay fenómeno de Bell. Al inicio no, pero en poco tiempo el paciente empieza a desarrollar el fenómeno de Bell para protegerse de la sequedad o para poder dormir o de la luz, lo que le moleste, ¿no? Entonces, entorna, apenas tú le dices que cierre los ojos, en vez de cerrar los ojos, él lo que hace es esconder los ojos. Esconde, en vez de cerrar los párpados, esconde los ojos hacia atrás, los mira hacia atrás. Tú le dices a ver, cierre los ojos. Nosotros decimos los ojos, lo correcto es decir cierre los párpados, ¿no? Pero tenemos la costumbre de decir cierre los ojos. A ver, cierre los párpados, él cierra uno y el otro automáticamente lo tira para atrás. Automáticamente. Ese es el fenómeno de Bell. Lo mismo esto, ¿eh? Entonces, es para proteger el ojo de la sequedad por la falta de movimiento del párpado. Y tampoco lo lubrica. Aquí hay opacificación de la córnea, ¿ven? Epiescleritis, lo rojo, epiescleritis, o opacificación de la córnea. También. Ahora veamos la neuritis janseniana, porque había complicaciones oculares que ya vimos. Vamos a ver las neurológicas y motoras, y tróficas, estas tres van juntas. Ahí entra en la neuritis janseniana. ¿Qué es la neuritis janseniana? Neuritis, inflamación de un nervio, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso de lepra puede haber afección a los nervios periféricos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que entre los sitios afectados por el bacilo de la lepra, que busca los lugares más fríos del cuerpo, están los nervios periféricos superficiales, ¿ya? Y bueno, en cualquier caso de lepra puede haber afección a los nervios periféricos en diferentes niveles de afectación, según la clasificación pues, de la afectación o del tipo de nervio que esté afectado. ¿Y qué pasa cuando un nervio es afectado? Es decir, pierde su capacidad de dar motilidad y sensibilidad a un músculo. ¿Qué pasa con ese músculo? Se atrofia. Se atrofia, muy bien, se atrofia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el músculo se mantiene con el tono muscular normal. ¿Ya? Es como cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio estimulas al músculo y crece el músculo. ¿Ya? El nervio lo está estimulando constantemente de una manera natural, no para que crezca, sino para que funcione. ¿Ya? Entonces, si no recibe el bíceps, por ejemplo, del brazo, el bíceps, no recibe la inervación motora, la sensible no tanto porque no siente, pero la motora la crea movimiento, deja de moverse y todo músculo que deja de moverse se atrofia. Por eso ustedes sabrán que cuando uno se fractura un brazo o una pierna, más que nada el brazo, se nota más, y te mandan 3-4 meses de estar enyesado, cuando te sacan el yeso, el brazo está flaquito, se ha adelgazado, por lo que no lo has movido, pues. ¿Ya? No lo hemos utilizado en el quehacer diario. Bien, entonces la afección es en el intersticio del nervio y en el perineuro, dentro del nervio y alrededor del nervio. En los casos tuberculoides por ejemplo, los cercanos como borderline tuberculoides, se forman granulomas. Yo les decía que en la lepra tuberculoide se ve el famoso granuloma tuberculoide. Es una serie de células inflamatorias que se van desarrollando alrededor del nervio y terminan estrangulando el nervio y lo matan. Lo matan por estrangulamiento, ¿ya? No por falta de oxígeno, sino por falta de circulación. Entonces,
Eso pasa en los casos tuberculoides y cercanos, o sea, tuberculoides, por ejemplo, borderline tuberculoides. ¿Se acuerdan que dijimos que en la biopsia de un lepromatoso, lo que se ve son las células de Bishop? Se diagnostican por la presencia de células de Bishop o por los bacilos. En cambio, en los tuberculoides se diagnostica por la presencia de los granulomas tuberculoides, que son esos que estrangulan a los nervios. Ya vamos a ver la foto. Ya, destruyen el nervio. En los casos lepromatosos, los granulomas son histiocíticos y se demoran más. Por eso que la lepra lepromatosa demora mucho más tiempo en afectar los nervios. Es más lento, son histiocitos nada más y la destrucción es tardía o muy lenta y a veces no se completa. Bueno, entonces cuando hay neuritis por lo regular, es más en los casos tuberculoides. Esta neuritis predomina en varios nervios que son ya conocidos por los médicos y que se deben examinar cuando uno está buscando neuritis en los leprosos. Por ejemplo, la rama auricular del plexo cervical superficial. Es la que, cuando está engrosada, empieza porque esa rama se torna gruesa y dura y duele. Y como es gruesa y dura y pasa sobre el esternocleidomastoideo, mucha gente la confunde con la yugular. Pero la yugular no pasa por delante, por encima del esternocleidomastoideo, sino por delante. Y uno se puede confundir. ¿Ya? Bien, entonces una de las primeras neuritis es la que se da en la rama auricular del plexo cervical superficial. Miren aquí, esta es la rama auricular, ¿ya? Del plexo cervical superficial. ¿Ya? Esa es una de las primeras neuritis que se da. También en el cubital, en el ciático popliteo externo, en el radial, en el mediano, ya veremos. En todos esos nervios se dan neuritis que terminan afectando diferentes músculos y causando diferentes deformaciones, como ya vamos a ver. ¿Ya? Bien, entonces habrá trastornos sensitivos. El nervio pierde pues, la sensibilidad, ya la gente no siente, la motilidad y trófico porque el músculo se atrofia. Entonces la neuritis produce trastornos sensitivos, pérdida de sensibilidad, trastornos motores, pérdida de la motilidad y tróficos, que es la atrofia muscular. ¿Ya? Primero primero duele el nervio, ¿verdad? Primero duele, hay hipersensibilidad. Yo le dije que duele, se pone grueso. Después va apareciendo la pérdida de la sensibilidad en las zonas inervadas por el nervio y luego las atrofias musculares. Y eso es el complejo conformativo de la neuritis hanseníana o inflamación de los nervios en la lepra. Este es el granuloma tubercular. Miren, este es un nervio aquí. ¿Ya? Este es un nervio. Está rodeado por células que lo envuelven, células inflamatorias que lo van apretando más y más y más y más hasta que lo estrangulan y lo matan. Eso es característico y sirve de diagnóstico de una biopsia en la lepra tuberculoide. En la lepra lepromatosa no pasa eso. En la lepra lepromatosa hay las células de Bishop. ¿Ya? Pero esto es lepra tuberculoide. Entonces, aquí está el motivo por el cual estos nervios se inflaman y terminan dañándose totalmente, ¿no? ¿Ven? Vean, aquí también está en la rama del supraorbital. También está inflamada. ¿Sí? Parecen venas, ¿no? Como se ven gruesas y duras. ¿Sí? El radial, aquí también está. Entonces, hay atrofias musculares, algunas muy conocidas, especialmente en las partes distales del cuerpo, o sea, las manos y los pies, más que nada en las manos. Una de ellas es la mano de mono. La mano de mono se le llama así porque la eminencia tenar, las dos eminencias, la tenar y la hipotenar, se aplanan. Si ustedes se lo han fijado, no sé si habrán tenido alguna vez un mono en su casa o habrán visto en la televisión, pero los monos no tienen la eminencia tenar e hipotenar que tenemos nosotros aquí junto al pulgar y debajo del meñique, las dos eminencias, que nos permiten nosotros que toquemos el pulgar con el meñique. Ustedes toquen el pulgar con el meñique, ¿ya? Y están haciendo trabajar los músculos de hipotenar y tenar. ¿Ya? Entonces, cuando eso se aplana, ¿ya? Debido a la destrucción o al daño del nervio que las inerva. Aquí está bien, ustedes. Ya, ahí está la mano de mono. Aquí está. Atrofia tenar y hipotenar por lesión del cubital. ¿Ya? ¿Ven? La lesión del cubital también nos da la mano del predicador. Esa es la mano ya la vamos a ver poco a poco, ¿no?
Bien. Mano de mono, aplanamiento de las eminencias tendales y patronales. Mano de predicador, semiflexión de los dedos meñique y anular. Aquí está. Semiflexión del dedo meñique y el anular. A veces es más marcado como acá. Mano de predicador. Ustedes han visto, si van a la iglesia, ¿ya? Bueno, yo no voy hace más de 50 años a la iglesia, pero cuando iba a la iglesia, colegio religioso, entonces ahí el cura da la bendición, pues no. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bla, 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 bla. Y el cura que al final es hasta meco, porque tanto curas meco, entonces da la bendición. ¿Ya? Y la gente alza las manos y bueno. Eso es mano del predicador. ¿Ya? Lesión del nervio cubital. Lesión del nervio mediano y cubital, en cambio mano en garra. La mano en garra, este es parte también, pero con todos los demás dedos, ¿ya? Esto se llama mano en garra. Y ahí, aparte del cubital, también está lesionado el nervio mediano. ¿Ven? Acá, mano en garra, con absorción de falange. Acuérdense que los huesos se reabsorben también en la lepra, ¿no? Bien, y la mano en garra, bueno, aquí queda un dedo estirado. Yo de broma digo el dedo malcriado. Ha quedado estirado. Y no, lo que pasa es que aquí todavía no he perdido la segunda falange. Acá he perdido la segunda falange. Bien. Eso, acá hay otra, miren, esta mano de mono, miren, no hay, bien aquí clarito, no hay la eminencia hipotenal, atrofia hipotenal, ¿ya? Lesión del mediano y el cubital. ¿Ven? La mano de melexista, o mano caída, o se llama también el cuello de cisne, ¿ya? Parálisis de los músculos extensores y supinador de la mano por lesión del nervio radial. En la muñeca caída, que yo digo mano de melexista, ¿ya? Acá también hay otra mano de melexista. Aquí está, miren cómo se combina. Mano de melexista, mano de mono, ¿ya? Mano en garra. ¿Ya? Están las tres cosas ahí. Casi siempre hay varias porque son varios nervios que están comprometidos, ¿no? ¿Ven ustedes? Entonces, esas son, esta es la que estamos hablando. ¿Ya? Y por último, la marcha anormal que ya en los pies, así bien por atrofia muscular en los pies, que hace que la persona camine de una manera rara, como que va brincando. Parecido a si ustedes han visto en neurología, la marcha de San Vito, ¿verdad? Marcha de San Vito, como que va brincando y va caminando así, ¿ya? Como que va marchando y brincando, medio raro, yo no puedo imitar eso. Bueno, esas son la unión de la complicación neurológica, motora y trófica. Y la amiloidosis visceral, que le digo, aparece en los casos más complicados que se ven pues, en la lepra, ¿no? De más tiempo, más viejo, ¿eh? Mano en garra, mano en garra. ¿Sí? Mira, aquí también hay mano en garra, pero bien, pérdida de la falange. Este todavía tiene algo de la segunda. Este ya perdió la segunda falange, esto también ha perdido. Solo está la primera y la tercera. ¿Ya? Mano de mono, ¿ven clarito? La mano de mono, planito, ¿eh? ¿Sí ven? ¿Ya? Esas son las atrofias musculares producidas por la neuritis de los diversos nervios afectados por el bacilo de Hansen, la lepra, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que hay que evitar, pues, porque esto ya no tiene remedio. Si llegamos ahí, yo doy tratamiento y ya paró la lepra, pues se queda así, pues. Por eso es que uno debe tratar al paciente, diagnosticar precozmente y tratar oportunamente para que pasen estas cosas. Imagínense que uno se quede así con la mano así, va a creer que es melexista, ¿verdad? Seguro. También los pies sufren daños. Asimismo, por la anidrosis severa que se cuartea la piel, ¿sí? ¿Ya? Se reabsorben los huesos a tal punto que queda sin nada en las manos. ¿Sí ven? Nada. Invasión, destrucción y resorción de la falange. Vean que esta cosa se va como disolviendo. Así la falta de movimiento, la falta de elevación, hace que aquí como se reabsorbe el hueso, como una osteoporosis precoz. Acá ha perdido mucha parte. La gente cree que a los leprosos se le caen en pedazos. No, se van reabsorbiendo. En otros casos es por infecciones secundarias que le dan, porque no siente nada, y le dan una necrosis y se le cae el dedo, ¿ya? En otros casos. Pero en la mayoría son por reabsorción de los huesos. Como ven este señor aquí. ¿Ya? Ven aquí, lesión del nervio tibial posterior.
colapso del arco plantar izquierdo. Aquí ya se cayó un dedo, el pulgar, el mayor, el dedo mayor. Aquí no se llama pulgar, dedo mayor. Ya se perdió. Reabsorción de falange y edema con hinchazón. Úlceras, ¿por qué son estas úlceras en el pie? Y este hombre no siente nada. ¿A qué se debe? A que no siente nada, pues. A él no le duele la úlcera, ¿por qué? Precisamente porque no siente nada, no tiene sensibilidad en el pie. Precisamente por eso es que se ha formado esa úlcera, pues. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa por la pérdida de la paloxinas. Y también, por ejemplo, ginecomastia, por atrofia del testículo. Acuérdense que los testículos son que son afectados por los bacilos de Hansen porque están en las partes más frías del cuerpo. El testículo está, como está colgando, es más fresco que el resto de la piel. ¿Ya? Entonces, ahí también afecta el bacilo, a la inervación, y se afecta el testículo y las hormonas se alteran, se pierden, y entonces el hombre va a tener ginecomastia. O sea, le crece como que tuviera glándula mamaria. ¿Ya? Aquí viene la aplastada leproso, madarosis, etc. Vean, estas úlceras son típicas de los leprosos que no tienen sensibilidad en el pie. Como no tiene sensibilidad en el pie, tiene clavo en el pie, que le ha estado ubicado y no siente nada. El infecto se le ha sido una úlcera. O también andan sin zapatos, son muy pobres, andan sin zapatos, con las piernas se lastiman y no sienten nada, porque tienen anestesia del pie, totalmente. Ya aquí se cayó el dedo mayor, ya se cayó seguramente por una infección secundaria también, una infección como esta. Miren, aquí estos dedos infectados. Se van cayendo, se van necrosando. Como no hay necrosis por Clostridium, sino por falta de daño al nervio y la vascularización, entonces ahí, por la infección, entonces ahí se va cayendo nada más. Este es el mismo pie. Vean, ¿cómo no va a sentir esto? Este hombre no siente nada, anda caminando muy tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene anestesia total de la planta del pie. ¿Ya? Entonces, eso que le digo, no puede ser que en un país civilizado haya pacientes así, porque el leproso debe ser monitoreado todos los años. Este hombre que sabe desde cuándo no lo monitorea. Además, el programa tiene que dotarlos de calzado adecuado, calzado que no en ningún momento vaya a tener clavos, calzado de suela adecuada, suave. A las mujeres dotarlas de ollas y todo el implemento de cocina con mango de caucho aislante, porque si no, como no sienten nada, cogen la mango del sartén caliente y no sienten que se quema. Y se lastiman y como no les duele, no le paran bolas, se lastimado y se les infecta y bueno, ya sabes. Entonces, esa es la causa de las mutilaciones de la lepra, la pérdida de la sensibilidad y la reabsorción de los huesos. Vean ese huecazo. Muy tranquilo. ¿Le duele, no? Acá perdió un dedo ya. ¿Sí? Entonces, por eso es que el leproso diagnosticado, yo aquí lo trato y lo curo. Y ya se acabó la lepra, pero se queda con esto. Aquí esto habría que hacer una serie de cirugías y el dedo acá también se lo ponía. Entonces, es complicadísimo. Bien. ¿Sabe qué? Ahí nomás lo voy a dejar porque no puedo adelantar más porque los otros grupos, el grupo B y el grupo T, el grupo D, el B y el D, no tuvieron clase el día jueves, ni el viernes, por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y entonces ellos no han visto nada de lepra. Incluso el D no ha terminado ni leptospirosis. Entonces no quiero avanzar mucho con ustedes porque si no, se me hace un desbarajuste. Aquí no estoy que anoto. Si no me ayudaran ustedes, yo me hago nudo aquí con los temas por donde me quedo. Entonces, ¿quién es el que está aquí conmigo ahorita? Ya, Sofía. ¿Ah? Nos quedamos, o sea, ya voy a guardar esta imagen de dónde nos quedamos para la siguiente clase. ¿Cuál eres tú? Isabela, Sofía. Ah, ya, Isabela. Isabelita que te... Ya. Entonces, ¿qué te dije? Diagnóstico de la lepra, ¿no? Para mañana seguir con eso. ¿Ya? Entonces, por eso que no quiero avanzar mucho, porque el otro grupo no ha visto nada. Los otros grupos, ustedes ya vieron algo, como si tuvieron clase la semana pasada. Bien. A ver, atrasados, no hay.
Una de cruzados. A ver, Useche. espérate un ratito, déjame que tengo que abrir otra vez. A ver, dime, hijo, ¿cuál eres tú? Castelón. Eduardo Useche era, doctor. ¿Cuál? Eduardo Useche. Eduardo Useche, perdón, tenía el micrófono apagado. Ah, ya, Useche. Sí, es. Este ha sido tocayo mío. Ahí le subimos un punto por ser tocayo, ya. A ver. Rodríguez. Doctor, gracias. Ya, Rodríguez. Mecho. Castelón. No están. Bien. Entonces cerramos nomás aquí. Y mañana, como esté, ¿a qué hora se ofrece mañana? Bueno, no importa, yo veo la hora yo. Lo importante es el tema. Entonces, hasta mañana, chicos. 6 a Estamos 7. viendo mañana. Un abrazo, cuídense mucho.